tiene en ella la capa roja, aunque también la negra. Es una cabra de mucho tamaño, mientras que la cabra que se llama merino precoz. Es mucho más carnicera que su origen español, ¿no? La han hipertrofiado los músculos. ¿Qué vais a hacer con los bueyes esta mañana? ¿Los vais a sacar por el pueblo? También vamos a dar un paso por el pueblo con ellos. ¿De dónde venís? Venimos de Nueva Redonda, de Gredos, de la otra parte de la sierra. Es un color rojizo, pero oscuro. Mira que tu arete. Con el rabo del... Parece la vaca de toda la vida. La producción que tienen es muy alta también, están en torno también a los 4 o 5 litros diarios con una calidad quesera muy alta. Ahora vamos a continuar con las ovejas. La oveja merina española fue muy abundante en otro tiempo. Era la oveja que tenía la famosa asociación de la Mesta. Una carne de calidad, es una carne de poca grasa, de una ganadería selecta de Andrés Torres, que vienen de Navarredonda de Gredos. Pero en cuanto tuvieron una ocasión, pues se sacó a España y que es especial para tejidos. Son de raza extranjera. Se encarga de la selección. La característica típica de ella, que es una cabra de tamaño medio, y es que de color más o menos rojizo, rubio, suelen ir perdiendo estas características típicas de producción de leche. Pasamos al principio de la nave, pero que es de otra zona de Andalucía, que también se ha hiperseleccionado para la producción de leche. Son animales que tienen unas producciones diarias de en torno a los 5 litros, con una calidad quesera muy alta también. Es una cabra de capa también rubia, pero suele tener siempre moteados blancos. Es una capa moteada. La cabra productora de leche más emblemática de España, que es la murciano granadina.